Muy buen día. Vamos a enseñarles hoy a corregir unos puntos sobre un video que hice anteriormente. La diferencia que vamos a usar otros colores para que se pueda ver regularmente mucho más claro. La idea en general de hacer o volver a rehacer este video es porque hay mucha gente que no lo puede ver fácilmente. Entonces hay cosas que arreglar y volver a explicar algunos detalles. Lo que voy a hacer simplemente va a ser cómo están hechos los puntos y las pautas principales están en el otro video. Entonces, a ver, el punto que voy a empezar a hacer ahora va a ser para engrasar esta piedra, que es bastante finita, y va a ser solamente una guía con canal alrededor. Si la piedra en caso fuese un poquito más gruesa, como esta, se podría hacer lo mismo, pero ahora les explico cómo. Entonces necesitamos 5 hilos de largo, total 2 metros cada uno. Cada uno tiene 2 metros, estamos aquí en el centro. Vamos a trabajar de aquí del centro directamente en esta parte. Y lo hacemos así, separamos cualquier hilo, todos tienen 2 metros igual, sin ningún problema. Miren. Ok, 5 hilos, el centro, ok. Listo. Aquí está. Los 5 hilos que tenemos. La única diferencia en estos 5 hilos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener 2 hilos que son para los costados, las bases de las guías, y estos 2 hilos del centro son los que me mantienen la línea del canal. Entonces, al tejer esto, primero para empezar ponemos así por debajo. Esta es nuestra guía, esto lo teje así por debajo, ok, y damos la vuelta encima, sale así, ok. Ahora ponemos otra vez encima, damos la vuelta por arriba, sale así, ok. Ahora cuando hagamos esto, miren, este punto de aquí, a ver, lo pongo más cerca, este punto de aquí, a ver, vamos a hacerlo más cerca todavía, vamos a hacerlo sin ningún problema, es lo que nos ayuda esta cámara. Aquí, este punto de aquí, lo acercamos con un poco más de claridad, tendría que quedar así. Ahora tomamos estos 2 hilos de aquí, estos 2 de aquí, estos 2 serían nuestra guía, lo ponemos por debajo del hilo que teje, que sería el mismo que teje aquí, y tejemos de la forma normal. ¿Cuál es la forma normal? Nuestra guía, el hilo pasa por debajo, da la vuelta por encima, así, el 4 ahí, y pasa aquí, ok. Esta es nuestra forma normal. 1 y otra vez, y 2, ok, para ese lado. Y aquí para este lado, esta es nuestra nueva guía. Mire, este igual, ahora es por encima este que va a tejer, ok, por aquí encima, teje aquí el 4 así y da la vuelta por fuera y otra vez por encima, mire, por encima da la vuelta por debajo y sale para adentro, ok. Otra vez da la vuelta para afuera, así, y otra vez da la vuelta por encima, así, y sale para el otro lado, ok. Y aquí agarramos esto que es doble y lo tejemos ahí normal, pero ahora va para el otro lado. Miren, nuestra guía va para este lado, ahora teje para este lado de aquí. Entonces, ¿por qué esa es la diferencia? Porque este hilo está yendo
y viniendo todo el tiempo. Va a hacer ese mismo trabajo, ir y venir doble normal. Para allá, para este lado, ok. Ahora para este lado de aquí, para este lado de aquí, más o menos igual. Ahora miren, pasa por aquí encima. Ahora vamos a hacerlo así. Ahí está. Ok, y esta es nuestra guía. Teje por aquí y da la vuelta por encima, así. Fuera y vuelvo por encima, da la vuelta por aquí. Ahora da la vuelta por encima por el otro lado y sale ahí. Ok, da la vuelta por encima y sale aquí para el otro lado. Ok, listo. Ahora otra vez regresa sobre estos hilos dobles y cierra ahí. Normal, 1, 2. Y otra vez regresa por aquí, encima, da la vuelta por debajo y sale ahí. Y otra vez aquí, encima, da la vuelta por debajo y regresa. Y otra vez por el otro lado, encima, da la vuelta y regresa. Otra vez por el otro lado, encima, da la vuelta y regresa. Ok. Y otra vez vuelve aquí. Ok. Encima. Por debajo. Encima y por debajo. Y ajusto. Y así sucesivamente vamos a hacer lo mismo. Y si tejemos, digamos, estamos tejiendo ahorita esto, vamos a tener que tejer de aquí a la mitad. O sea, de aquí del centro de la mitad, da toda la vuelta hasta la mitad. Es lo que estamos tejiendo ahorita en esta mitad. Ahora simplemente sacamos de aquí, damos la vuelta ahí, para el otro lado. Y el patrón es el mismo, no cambia para nada. Ok, el patrón viene a ser el mismo. Entonces aquí yo veo mis hilos que me dan el mismo patrón, entonces me falta aquí tejer una vez fuera, una vez dentro. Ok, y regresa ahí. Entonces es aquí donde ustedes van a ver todos los detalles importantes, ahí. El detalle es este, que tiene que ser así. Entonces aquí yo ajusto y tejo el otro normal igual a los dos dobles. 1, 2 y tejo al otro lado igual. Para el otro lado contrario. Para allá. Después por aquí. Así. Después por allá. Después por aquí. Así. Lo pongo de cerca y lo pongo de lejos. El trabajo es el mismo. ¿Por qué lo pongo esta vez de cerca? Para que lo puedan ver todos los detalles, más que todo. Entonces el nudo es el mismo, solamente que ustedes vean la diferencia, cómo va el hilo. Bien. Ok. Y aquí igual. Ahora aquí van a ver la diferencia, cómo va el hilo. Miren. Aquí y ahora al otro lado. La guía son guías. El hilo que teje es el hilo que teje. Es un solo hilo que teje, pero por ambos lados. Para allá y ahora regresa por el otro lado para acá. Listo. Y aquí a lo doble. Miren. Así. Y el siguiente. Ok. Entonces, esa es la idea de este tejido, de hacer esta secuencia hasta el final. Si la piel es más ancha, en vez de hacerle a uno solo la misma vuelta, podemos poner dos líneas, lo cual sería el mismo patrón. ¿Por qué? Porque lo único que cambia los patrones son los de los costados, que hace que vaya y venga el hilo. Si la piel es mucho más ancha, puedes ponerle 3 líneas sin ningún problema. Estas líneas son
solamente parte para dar el grosor. En cambio ahora ustedes, si yo ven aquí, esto encaja aquí y ya me tienen la piedra cerrada. Entonces esto sirve para engasar cualquier tipo de piedra, gota, redonda, cuadrada, triángulo, sin ningún problema. Entonces esto entra aquí, miren, esto entra aquí y listo. En el otro video tengo la forma como cerrar, explico cómo hacerlo directamente el cierre. Ok, este es el 1. Ahora vamos por el siguiente. No son nada difíciles, simplemente hay que darnos cuenta cuál es el patrón. El siguiente. A ver. Ahora vamos a hacer el que tiene los dibujos cuadrados. Ok. Vamos a hacer con este ancho de piedra. Este es mucho más ancho. Vamos a hacer los dibujos cuadrados. Ok. 5 hilos, igual también de 2 metros. Lo voy a enseñar simplemente la forma más práctica. Igual, vamos a empezar de la mitad. Porque esto aquí no tiene pierde. Se puede empezar de la mitad, se puede empezar por ambos lados, como querramos. Les estoy explicando, en el otro video les expliqué de la forma más práctica. Ahora les voy a enseñar la forma mucho más práctica aún todavía. Ok. Es que a veces cuesta ver que muchos me dicen, no, pero no se ve bien. Y yo voy a intentar recuperar eso. Quiero que se vea bien todos los trabajos, quiero que se vea bien todos los diseños. Eso es lo que vamos a hacer con estos videos. Nosotros nos preocupamos en eso, en el acabado, en todo lo que sea. Ahora, 5 hilos. Bueno, acá hay 6. Aquí sería entonces, este es para los cuadrados. Entonces el otro sería, vamos a hacer primero, esto sería para el último, para los rombos. Esto sería los cuadrados. Vamos a hacerlo con esta piedra, que es muy bonita. Pues un rosa tirando para violeta. Es interesante esta piedra. Me gusta muchísimo. Es totalmente transparente. Si le pone la luz, se ve todo. Pero tiene que ser translúcido. Ok, aquí. Vamos a hacer 5. 5 hilos de 2 metros igual. Vamos a hacer el mismo patrón sin ningún problema. Listo. A ver, empezamos. Listo. Aquí. Hilo. Un solo hilo que tiene que subir primero sobre esta guía. Para allá, para afuera. Y de vuelta vuelve para este lado. Ok. Una vez que está ahí, teje a todos los 4 hilos normal. 1, 2, 1, 2. Ok. Ahora este de aquí le hace, a este le hace 5 nudos, 2 nudos, pero al revés sería. Ok. Tendría que tejerse al revés. Fuera, dentro, y cuando está aquí, una vez fuera, una vez dentro. Ok. Y aquí miren, entra este hilo de aquí. Vamos a ponerlo más de cerca, ahí para que lo vean. Este hilo de aquí, a este de aquí entra de esta manera primero. 1, cambia de mano, pasa a esta parte de aquí así. Ahora este de aquí le teje a este que está aquí, el de aquí que venía en medio, este de aquí, le teje a este igual, con el mismo patrón, cambio. 1 y regresa para el otro lado. 2. Ok, ahora este de aquí, esta guía es tejida por esto, pero igual fuera y dentro, 4 veces.
uno para afuera, uno para adentro, otro para afuera, otro hacia adentro, listo. Y ahora teje este de aquí, va a bajar a tejer a estos dos normal. 1, 2, normal, 1, 2, normal. Y ahora teje a este de aquí 4 veces igual. Uno afuera, por encima, uno dentro, por encima, otro afuera, por encima, otro dentro, encima, da la vuelta y vuelve a salir por encima. ¿Ok? Y aquí hace el cambio otra vez. Uno afuera, cambio. ¿Ok? Ahí. Y aquí vuelve a hacer otra vez. Primero normal, después vuelve a hacer cambio. ¿Me entienden? Ahora vuelve aquí, otra vez la misma secuencia. Fuera, dentro, fuera, dentro, listo. Y aquí sale afuera, directamente sobre dos líneas. Una, dos. Igual aquí. Teje este normal igual. 1, 2. Y aquí otra vez vuelve a repetir lo mismo. 4 veces, aquí hace cambio y vuelve a hacer la misma figura. Entonces el patrón vuelve a ser el mismo. ¿Ok? El patrón simplemente viene a ser el mismo. Hace esto, 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 esto. Así directamente. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Es el mismo patrón. Y aquí esto encaja en esta parte exactamente la medida. ¿Por qué este es así, este borde? Porque ese bordecito es el tope. Por eso que llega ahí. ¿Ok? Ahora, vamos al otro. Vamos al de 6. Creo que este fue el que muchos preguntaron. Me decían que no entendían el proceso. He recibido tantos mensajes en privado que me decían, sí, se ve interesante, quiero verlo. Y yo digo, pero se ve bien, yo lo veo bien. O bueno, no sé la calidad de que estén teniendo internet ahora en estos tiempos en casa. Porque muchos creo que tienen internet baja, yo aquí tengo internet alta. Listo. Aquí. Los del borde no cuentan para empezar ahora mismo. Listo. A ver, se me salió. Es un hilo que tiene mucha cera, es un problema. Bueno, ya saben, hilo cuando tiene mucha cera, después que termine de trabajar, no lo laven, es muy malo. Si lo lavan, tiene que ser con agua tibia. ¿Por qué? Porque ayuda mucho al hilo a mantenerse. Y si lo lavan con detergente, no, daña mucho, hace que se maltrate. Listo. 6 hilos. Aquí. El medio.
Estos dos yo cruzo del medio, izquierda derecha. Vamos a hacer un poquito. Cualquiera es mi guía sin ningún problema, ¿ok? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, no hay ningún problema. Este es mi guía por ahora. El que está aquí lo teje, el que está debajo. Voy a acomodar un poco la cámara, vamos a hacerlo más cerca. Listo, ahí. Tejemos 1, 2. Aquí, este le cierra normal, como hacer un coquito. Ok. Aquí, este que fue el primero, le teje este de aquí. Normal. Aquí, este nudo de aquí, podemos dejarlo abierto. Se va a ver bonito, pero me gusta que sea compacto. Lo cruzamos y lo tejemos al revés. ¿Por qué te digo tejer al revés? Es como si voltearas el tejido y lo harías este mismo nudo, pero al revés. Pero yo lo puedo hacer normalmente por este lado sin ningún problema. Ok. Los dos veces para el mismo lado. Ok, listo. Ahora, este de aquí sale sobre este. La guía es la misma. Ahora cambia para este lado el hilo. Sale sobre este y hace esto y esto. Al otro lado igual. Dos veces. Primero y el segundo igual. Ok. Y en esta parte de aquí, el punto viene a ser el mismo que el primero, porque es la guía al revés. Miren, tejemos fuera, por encima, por debajo, encima, igual, todo es por encima. Miren, encima, 4 veces, todo es encima aquí. Ok, regresa hacia adentro, haciendo nuestros dos puntitos que están allí. Ok, ahora este de aquí teje a este, miren, esto de aquí, y hay que hacer el otro lado también igual. Miren, fuera, encima, 1, encima 2, encima 3, encima 4. Listo. Aquí, como les decía, otra vez volvemos a hacer el coquito con las mismas guías. Miren, las mismas guías, la misma figura. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es que los bordes tenemos un marco que va a cerrar la piedra, y aquí esto se cruza otra vez al revés igual. ¿Qué cambia esto de todos los engarces? Es que nada, simplemente es que la piedra no se va a ver los bordes y va a estar atrapada de una manera mucho más segura y más firme. Ahora, creo que también les tengo que decir que con cualquier forma que ustedes sepan tejer, se pueden gastar. Listo. Y otra vez los costados, hacemos otra vez los costados. 4 veces, fuera, dentro, fuera, dentro y cerramos. Aquí al otro lado. Fuera, dentro, fuera, dentro. Igual aquí cerramos igual. 1, 2. Otra vez empezamos con la figura del coquito. El centro. Mismo patrón, no cambia nada. Igual cerramos aquí el centro. Al revés. Y aquí este baja y cierra. 1 y 2. Y aquí al otro lado igual. 1 y 2. Y cerramos el centro. Listo. Ya está. Los coquitos. Y así sucesivamente. Y si volteamos el tejido del otro lado, va a ser el mismo. Ahora estábamos así, lo volteamos aquí
y empezamos a tejer lo mismo. Entonces tejemos mitad de aquí hasta aquí, mitad de aquí hasta aquí. Es lo mismo, no cambia nada, no hay nada para perderse. Es una pulsera común, sería así, pero con estos marcos de aquí, que es lo que hace que cambie todo el trabajo, nada más. Estos marquitos son los que ayudan a mantener la piedra dentro. Entonces las marquitas hacen con unas pequeñas uñitas y que hacen aquí. La forma de cerrar ya lo tienen en el otro video anterior. Esto es solamente para corregir detalles y vamos a seguir haciendo más videos. Los invito a que puedan visitar mis otros canales, tanto en Facebook y Instagram. Ahí también pueden ver más cosas. Todo es diferente. Es lo que me gusta de mi trabajo, hacer cosas diferentes por diferentes lados. Saludos.